Continuar el estudio de esta semana del Evangelio de Mateo, el capítulo 23. Ya estamos revisando la última porción de este capítulo que se ha caracterizado por una constante fotografía que hace el Señor del actuar de los fariseos. Esta es una ilustración de todo el mal que ellos estaban realizando, de los errores que estaban cometiendo. Y de qué manera la exposición que hace el Señor respecto al actuar de los fariseos, de los escribas, también debe ir exhortándonos a nosotros mismos. Cómo es que esta realidad debe ir impactándonos. Y con la ayuda del Señor vamos a ir haciendo una revisión primeramente de lo que ya revisamos y posteriormente vamos a hacer lectura de la porción que vamos a revisar esta semana. Como ya hemos visto, hemos revisado en 3 semanas diversos aspectos de la declaración del Señor hacia los fariseos. En una primera instancia revisamos los primeros 12 versículos y veíamos una temática en particular. Es el Señor quien les está hablando a los discípulos, a quienes estaban allí oyéndole constantemente, y el Señor toma el ejemplo de los fariseos, dando cuenta de cómo es que el foco de ellos estaba en mostrar, en agradar a los hombres, en hacer una justicia con lo que era visible. Y veíamos que el grave problema de los fariseos, al menos el primero, era el corazón sumamente enaltecido que tenían los fariseos. El versículo 12, de hecho, nos da cuenta de ello al exclamar de que quien se humilla será enaltecido, pero quien está enaltecido ha de ser humillado, que era lo que ocurría con los fariseos. Ellos gozaban el ser reconocidos como rabí, el ser reconocidos como maestros, el hecho de que las personas los identificasen en las plazas, el hecho de estar posicionados en los primeros asientos de las cenas, de las sinagogas, el hecho de poder ser identificados por sus filacterias que eran más grandes que las del resto, que sus flecos fuesen más largos, ellos gozaban de este reconocimiento, ellos gozaban porque su corazón estaba enaltecido. Entonces, ese es el primer elemento que el Señor logra retratar a los discípulos. No sean como los fariseos que su corazón se encontraba enaltecido. Luego de esto, veíamos cómo es que el argumento del Señor pasa a un segundo tema, a una segunda arista, cuya conclusión podíamos observar en el versículo 24, pero si bien esa era como la definición más explícita, veíamos la idea contenida en el versículo 23, si no me equivoco. Gracias ahí por el apoyo que está mostrando Felipe. El 24 con la conclusión dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esa es la conclusión de ese segundo tema, pero lo principal lo podíamos ver en el versículo 23 cuando el Señor dice, dejáis lo más importante de la ley. Los fariseos estaban tan centrados en el detalle, en hacer, en cumplir ritualistamente, esto lo veíamos en esa semana, ritualista en el sentido de hacer algo de manera mecánica, sin siquiera pensar en el trasfondo de dichos mandatos. Ellos cumplían de esta forma, pero habían perdido de foco lo que era más importante, que acá la Escritura nos dice, es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era algo que habían perdido. Entonces, como conclusión, veíamos el versículo 24, ellos estaban colando el mosquito y tragaban el camello. Allí Patricio recuerdo que hacía un ejemplo bien clarificador de lo que puede ocurrir en nuestros días, cómo es que hay situaciones que podemos ponerle mucho énfasis en tratar de ser muy rígidos, pero hay otras situaciones que a veces somos muy livianos a lo mejor para tratarlas. Acá el Señor está apuntando a ello. Ellos tendían a poner mucho énfasis en detalles, pero lo primordial de la ley lo estaban perdiendo. Y eso es una segunda característica de los fariseos. Habían dejado de lado lo más importante y permitían cosas que no debían estar permitiendo. Y el tercer elemento que podíamos ver la semana pasada, que concluía con el versículo 28, podíamos hacer la síntesis con estos dos ejemplos que el Señor les planteaba, primero con los utensilios, que eran el vaso y el plato sucio, y el otro que era el sepulcro blanqueado, terminaba con la siguiente conclusión, y era que los fariseos buscaban ser reconocidos como justos por los hombres, por lo externo, por lo que estaba afuera, por las acciones que ellos hacían, pero por dentro, al igual que un sepulcro blanqueado, estaban llenos de iniquidad en su interior y de inmundicia. Por lo tanto, esa es una tercera eh, característica que tenían los fariseos. Externamente se mostraban de una manera, pero por dentro estaba todo corrompido.
Y eso es algo que también nos debía llevarnos a nosotros mismos a preguntarnos, ¿cómo es que estamos siendo observados por el Señor? Porque muchas veces ante los hombres nosotros podemos recibir comentarios de, oye, tú eres muy justo, tú que procuras hacer las cosas de manera recta, pero ¿cómo está nuestro corazón delante del Señor? No es el exterior lo que nos justifica, tampoco es lo que nosotros podamos pensar, es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y Cristo ha de transformar nuestro corazón. Si es que nuestro corazón no ha sido transformado por la obra que Cristo ha hecho, no hay modo en que nuestro corazón y nuestro exterior puedan ser limpios. Entonces, esos elementos era lo que ocurría con los fariseos. Si hacemos quizás una síntesis, veíamos en la primera parte, hasta el versículo 12, es que ellos tenían un corazón enaltecido, gustaban del reconocimiento de las personas. El segundo tema, veíamos que ellos habían dejado de lado lo más importante de la ley y habían centrado su atención en un cumplimiento ritualista de las cosas que debían ir realizando. Y en un tercer aspecto que lo veíamos en el versículo 28, ellos se mostraban como justos por fuera para los hombres, pero por dentro estaban llenos de inmundicia y de iniquidad. Eso es lo que llevamos hasta el momento, y con la ayuda del Señor quería ver si podíamos revisar desde el versículo 29, podríamos leer hasta el término de esta porción, que es hasta el 36. Ahí, si es que Felipe pudiese leer, por favor, para después ir revisando y dejar que otros hermanos también vayan comentando. Eso. Ya, muy bien. Dice así. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Súper, gracias Felipe. Como ya hemos revisado en las últimas semanas, esta porción que es bastante extensa, me ha sido bastante provechoso el poder ir buscando versículos que logran englobar una idea que se viene desarrollando. Y en esta cuarta porción, personalmente, y eso también creo que lo he comentado en más de una ocasión, es una guía que a mí me sirve. Si es que hay otro hermano que tiene otro sistema, bienvenido sea. Pero en este caso en particular, lo que a mí me servía para conectar lo que leyó Felipe era lo que se encuentra en el versículo 33. Es una expresión bastante fuerte, dice serpientes, generación de víboras, y es la pregunta la que me llamó la atención, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Para tener en perspectiva, también quería ver si podíamos revisar quizás lo que se encuentra en el paralelo, en el Evangelio de Lucas capítulo 11. Ahí, Felipe, si es que me puede echar una mano. Lucas 11, en el versículo 45. Gracias, ahí está, ahí lo logro ver. En este paralelo de Lucas, es el Señor quien le está hablando también a los fariseos, a los escribas, es este mismo relato, pero acá Lucas nos señala algo que Mateo al menos omite o que no lo señala de manera explícita. Y es una respuesta de uno de los intérpretes de la ley que le refiere lo siguiente: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Cuando yo leía esto en la tarde y trataba de imaginarme esta situación y trataba de imaginar la sorpresa o cómo vivenció este intérprete de la ley la acusación que estaba haciendo el Señor, no escapa de mi imaginación de que esta persona estaba sorprendida. Le estaba refiriendo, maestro, cuando dices esto, es como que también me estás echando en el saco a mí. Es una expresión, no sé si la conocen en otros lados, pero es como también me estás incluyendo a mí en ese saco de las personas que tú estás describiendo, siendo que yo no soy así.
es un poco la idea, al menos que quiero que se mantenga en perspectiva. Y lo que veíamos en Mateo era la acusación que hace el Señor y tan enfáticamente que describe en el versículo 33 con la pregunta, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esta persona que veíamos en Lucas, este intérprete de la ley, estaba sorprendido de la acusación del Señor. Y muy probablemente esta persona, en su propia justicia, haya pensado de que había estado escapando de la condenación del infierno. Para él no aplicaban las cosas, para él no regía porque él era bastante justo. Él no tenía por qué estar preocupado como el resto de los mortales, el resto de las personas, de cumplir con una justicia porque sus acciones eran lo suficiente para escapar de la condenación. Y lo cierto es que el Señor les refiere de que no. El Señor, haciéndoles esta pregunta y haciendo toda la descripción anterior, les da a entender a los fariseos, a los escribas, de que ellos eran tan pecadores como el resto de las personas y que sin un Salvador ellos iban directo a la condenación. Era algo sumamente llamativo, porque esta pregunta, y como he tratado en algunas oportunidades de llevarlo en el estudio, debe confrontar nuestra vida, debe hacerlo. ¿Cómo es que lo que refiere este intérprete de la ley me impacta a mí? Y es porque muchas veces yo puedo confiar tanto en ser una aparente buena persona que puede descansar allí mi justicia. O puedo llegar a pensar de que yo soy diferente al resto. De hecho, ese es un supuesto que estaba a la base. Cuando nosotros revisamos la porción de Mateo, y la vamos a ir viendo con calma, ahí Felipe, si es que puedes cambiar porfa a la porción de Mateo, gracias al versículo 29, un pelito más arriba. Ahí dice, perdón, era el 30, dice, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado mejor de nosotros mismos, que pensamos que si hubiésemos enfrentado una situación, la hubiésemos hecho espectacular, hubiésemos hecho las cosas sumamente bien? Yo soy distinto al resto, yo no hubiese cometido el error que cometió esta otra persona. Es un poco el sentir que se plasma en el versículo 30. Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, nosotros no hubiésemos sido sus cómplices. Ellos hubiesen sido distintos según su propio pensamiento de justicia. Pero lo cierto es que no. Nosotros muchas veces podemos tener esa idea de ser diferentes, de que podemos ser o somos mejores que el resto, pero la escritura es enfática. Cuando nos dice la escritura de que todos pecaron y todos se descarriaron, somos todos y nos incluye a cada uno de nosotros. Todos nos descarriamos. Nosotros quienes ya hemos creído no somos salvos por nuestras obras, no somos salvos por nuestra propia justicia, es por lo que Cristo hizo. Y allí podemos ver el Evangelio, porque acá veíamos a estos fariseos, a estos intérpretes de la ley, tan confiados, tan seguros en su propia justicia, que pensaban que ellos no iban a cometer los mismos errores o las mismas acciones que habían cometido sus antepasados. Y lo cierto es que sí. Un hermano decía, y con esto pretendo ir ya cerrando un poco la idea, decía, si no me equivoco, en una canción, que si él hubiese estado en el momento de la crucifixión del Señor, muy probablemente no hubiese estado eh, llorando por su crucifixión, sino que hubiese estado clamando por la sangre del Señor, como lo hacía el resto de la gente. Y esa imagen es impactante, porque da cuenta de la pecaminosidad del ser humano, y verdaderamente en nuestra naturaleza está eso, está esa tendencia. Pensamos de que somos mejores, pero verdaderamente la Escritura nos refiere de que no es así. Y acá el Señor confronta esta situación y lo refiere de manera tan dura porque también evoca de dónde es que proviene esta condición. Dice serpiente, generación de víboras. Es una imagen sumamente gráfica. Si nosotros podemos conectarlo también con lo que aparece en el libro del Génesis, sabemos de dónde es que proviene toda esa maldad. La serpiente se vincula, como sabemos, con la imagen de Satanás. Sabemos de que hay una tendencia pecaminosa en nosotros. Y allí podemos ver cuál es la condenación a causa del pecado, es la condenación del infierno. Entonces, esos elementos quería al menos ir destacando. La acusación que estaba haciendo el Señor es bastante fuerte por la expresión que se emplea, pero también debe confrontar nuestra vida. Hay otros elementos que se pueden ir revisando, si el tiempo lo permite, desde el versículo 34 hacia abajo, pero quiero llegar hasta acá de momento y dejar a otro hermano que pueda aportar o comentar.
Em, Justamente lo que hablaba al final, Felipe, me dejó pensando en varios personajes de la Biblia en que uno tiende a juzgar de manera injusta o por nuestra parte, pero que tendemos a hacerlo. Eh, Tendemos a pensar, por ejemplo, de que si estuviésemos en el caso de David, cuando miró a la mujer de Urías, tendemos a pensar que nosotros hubiésemos actuado diferente. O que cuando Lot iba saliendo de Sodoma y Gomorra, no hubiesen mirado para atrás como miró su mujer. Em, no sé, me puse a pensar como en varios ejemplos, incluso acá mismo, en todas las interacciones que el Señor Jesús tiene con los fariseos, tendemos a pensar también que nosotros hubiésemos sido distintos que ellos bajo las mismas condiciones. Y la verdad es que no, la verdad es que no. Eh, Gracias al Señor. Y esto de verdad es bonito como conocer a qué nivel llega la redención de nuestras vidas. Es que gracias al Señor que nos redime y nos transforma, eh, cosa que ellos no experimentaban en ese tiempo. No había descendido el Espíritu Santo, ellos escuchaban lo que decía el Señor, pero no podían comprender nada de lo que estaba pasando. Eh, y lo que nosotros podemos disfrutar es que siendo iguales que ellos y, y actuando bajo las mismas condiciones que ellos, el Señor nos restauró y nos cambió. Y nos cambió, nos dio un vuelco a nuestra vida y, y la diferencia finalmente está marcada por lo que el Señor hace en nuestra vida, no por lo que nosotros hubiéramos hecho. Em, Creo que eso se plasma en esas palabras del Señor. Cuando mencionan el 30, si hubiésemos vivido los días de nuestros padres, ustedes dicen, no hubiésemos sido cómplices de la sangre de los profetas. Em, y esto el Señor dice eh, que no, o sea, que realmente eran así ellos. Y la verdad es que generación tras generación, toda ha sido corrompida bajo el poder del pecado que ha esclavizado a la humanidad. Em, y finalmente somos rescatados bajo la sangre de aquel cordero que nos limpió de nuestra condenación. Al final, así es como hemos escapado de la condenación del infierno. Así es como hemos escapado del yugo al que estábamos esclavizados como generación de víboras, bajo el poder de redención del Señor Jesús. Eh, Siguiendo como la misma idea, espero, estaba pensando en esa distancia que a veces se produce en la manera en que nos percibimos respecto al, al pasado de otras personas o a otro tipo de personas. Por ejemplo, acá los fariseos a lo mejor se percibían mejores que sus antepasados. De hecho, era así, se percibían mejores en el sentido de que a lo mejor más obedientes, más santos, más merecedores de, del bien, a lo mejor se sentían más justos que sus padres, que sus antepasados. Y a nosotros también a veces nos suele pasar lo mismo. Por ejemplo, podríamos sentirnos más, a lo mejor más ilustrados que hermanos de otros tiempos,
al haber, por ejemplo, en el transcurso de la historia, haber adquirido o haber comprendido ciertas verdades que hermanos en otros tiempos no comprendieron. O, por ejemplo, podemos pensar en la condición de la iglesia, no sé, en la Edad Media, por ejemplo. Pensar que fue bueno a lo mejor haber nacido después de, no sé, de la Reforma, o de que se destacara más la relevancia de la Escritura y de la salvación por la fe. Siempre, no nos cuesta mucho ponernos de la vereda más de mayor reputación. Y nos cuesta, como le pasaba a los fariseos, el poder visualizar los errores que están cometiendo o que estamos cometiendo en el día de hoy. En qué aspectos nuestra fe se demuestra muy débil o muy escasa. Juan el Bautista, el último de los profetas, por así decirlo, también perseguido, el Señor como un profeta mismo, rechazado, él entrega un mensaje de parte de Dios, Él es Dios entregando el mensaje, Él es el mensaje y se le crucifica. Y lo mismo ocurre con los discípulos, con Pablo. Entonces, esa dureza de corazón ellos no la querían ver. Yo me preguntaba hasta qué punto nosotros en el día de hoy nuestra dureza no nos permite discernir o ver ciertas cosas. Como mencionaba Felipe también al comienzo, ¿en qué manera podemos ver esto para nosotros, para el día de hoy? Por ejemplo, acá dice, en el verso 34, que estoy mirando acá, por tanto de aquí yo os envío profeta y sabio y escriba. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hay una enemistad natural entre el que no tiene al Señor, o si se puede decir en términos actuales, o entre el que no es hijo de Dios, no tiene el discernimiento espiritual, el que no es creyente, que no vive por fe, y los hijos de Dios. Por ejemplo, desde el comienzo, Caín sentí una enemistad que yo creo que no sé si él mismo comprendía en toda su cabalidad. O sea, estaba totalmente engañado por Satanás, y al punto de matar a su hermano. Y eso es como un patrón en el ser humano, el rebelarse o el enemistarse contra aquello que es verdadero, contra aquello que refleja lo que es Dios finalmente. Y en esa enemistad del hombre con Dios, se expresa en estas enemistades con los demás. Y cómo reacciona el pueblo judío religioso contra el Señor, es como casi, yo bueno, me lo explico en lo personal, como a veces uno se resiste a algo que viene de parte de Dios, porque nuestra carne es como que reacciona, pero por ejemplo, como sale detallado en los evangelios, como los fariseos se resisten y sienten enemistad contra el Señor. Ellos saben que están mal, ellos pueden ver las señales que el Señor hace, ellos pueden escuchar el mensaje, los argumentos, y no tienen escapatoria, o sea, no tienen por dónde, pero aún así igual se rebelan. Y como no pueden callarle con la palabra, con las razones, le matan. Y es curiosa, es como me causa
curiosidad esa enemistad natural del ser humano contra Dios. Bueno, que es bíblica en realidad. Así, el hombre se ha rebelado contra el Señor y se opone radicalmente a su palabra. Entonces, eso también por un lado, o sea, en una primera idea sería esta tendencia que tenemos, que solemos tener a percibir el error y la falta de fe en generaciones pasadas o en personas, en hermanos que están muy lejos de nosotros, o simplemente en el que está al frente, y estar más atento a lo mejor a en qué manera mi dureza de corazón se manifiesta en el día de hoy para resistir al mensaje de parte de Dios. Y lo otro es también poner ojo a esa reacción natural que tiene nuestra carne para ponerse a la palabra del Señor y para enemistarse también con aquello que le representa o que viene de parte de él. Muy bien, quisiera compartir algo cortito. Cuando leemos esta porción que es el Señor la está hablando y muestra las características de los fariseos como ciegos, hipócritas. Y por supuesto que la palabra de Dios es como un espejo y que nos hace mirarnos en ella. Aquí hay dos tipos de personas. Están los incrédulos, los religiosos y los creyentes. Y muestra el carácter de ellos. Y como decía Felipe, si nosotros hubiéramos estado ahí, tal vez hubiéramos estado en la misma condición, y eso es completamente seguro, completamente seguro. Y el verso 33 dice: serpientes y generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ese tipo de personas, su destino es la condenación del infierno. Ahora están los otros, los que el Señor envía. Dice: he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ellos se sentían perfectos, pero matarían a los enviados. Y luego menciona lo que sucede con Abel, el justo Abel, que nos menciona allí en la carta a los hebreos que la sangre de Abel clama desde la tierra. La sangre de Abel clamaba justicia. Y luego también la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron por orden del rey Joás, y entre el templo y el altar. Y al matarle, dice la escritura allí en el capítulo 24, verso 21 de Crónicas, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Ahora son dos cosas que se recuerdan allí, porque esta es como la conclusión de lo que el Señor Jesús está hablando, es como la conclusión. Y se menciona la sangre que clama justicia y la sangre que vengará los hechos. ¿Ya? Todo está allí. Y no es, cuando miramos la sangre de Abel, que clama justicia, y hay una sangre que habla mejor que la de Abel, que clama misericordia. Hay una sangre que va a traer juicio, porque eso sucede allí en Crónica, que a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Se hizo el juicio.
y el juicio es inminente. Habrá juicio. Habrá juicio sobre esta humanidad perversa, ¿ya? Sobre estos religiosos que mataron a los profetas, los sabios y los escribas. Y dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Pero podemos dar gracias que por la sangre del Señor Jesucristo nosotros pudimos recibir su misericordia, pudimos recibir su gracia y pudimos también recibir el perdón. Allí en Crónica dice, Jehová lo vea y lo demande. Y eso es algo que no podemos negar, que los ojos del Señor están por sobre toda la tierra para corroborar a los que son de corazón perfecto para con Él. Eso nada más quería compartir. Un breve pensamiento. Súper, gracias don Patricio. Quizás para ir cerrando ya la reunión y también tocando un poquito esta segunda parte de lo que se leyó, lo que contempla desde el versículo 34 en adelante. Algo que llamaba mi atención era el carácter misericordioso de parte de Dios, a pesar de la dureza de las personas, porque nos decía todo lo que se venía refiriendo anteriormente respecto a cómo eran los fariseos. Y nos dice la Escritura, dice, por tanto, o sea, a pesar de, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y este envío de estas personas era para transmitir el mensaje de arrepentimiento, algo muy similar a lo que había sucedido en la porción que comentaba don Patricio de Segunda de Crónicas. Allí el pueblo se había apartado y es Zacarías quien se había levantado, inspirado por Dios para hacerle referencia al mal que estaban cometiendo, al ir y adorar a deidades paganas del pueblo de Israel. Y es Dios siempre el que se moviliza en misericordia para tratar el corazón del pecador. A pesar de la dureza, es Dios quien se moviliza y eso es algo que también debe maravillarnos, el entender de que no depende de nosotros, no depende finalmente nada de nosotros, ni la salvación, ni el hecho de movilizarnos para ir delante de Dios. Es Dios quien se moviliza para alcanzarnos a nosotros. Eso, por un lado, era algo que me alegraba, el poder ver esta verdad en esta porción, pero por otro lado también me entristece, como señalaba Patricio anteriormente en su comentario, cómo es que la dureza del corazón del hombre siempre va a ir en contra del deseo de Dios, siempre va a tratar de quitarlo de la ecuación y va a tratar de sacarlo de esta realidad. Pensaba en el caso de Esteban. Hace poco estaba leyendo el libro de los Hechos y leía cómo es que Esteban, eh, cuando predicaba con verdad, lo tomaron y lo apedrearon también. Y es una realidad que vemos en la Escritura, cómo es que los justos también morían. Y es porque verdaderamente el corazón del ser humano está sumergido en las tinieblas. Y la Escritura también nos lo refiere, que prefirieron más las tinieblas, porque de esta manera los pecados, las cosas que han hecho, no son expuestas a la luz. Y eso es una realidad que está allí presente, pero podemos volver siempre una y otra vez a que Dios es misericordioso y Él hace el envío de este mensaje, el mensaje de salvación que ya nos lo presentó con la venida del Señor Jesucristo. Y eso es algo que nosotros, quienes ya hemos creído, tenemos la responsabilidad de también ministrar a quienes nos rodean, de poder extender el mensaje del Evangelio, para que estas personas que están en oscuridad también puedan proceder en arrepentimiento y puedan creer. A diferencia de lo que ocurría con estos fariseos que mataban a quienes les predicaban, nosotros podemos llevar el mensaje de salvación a quienes están perdidos. Eso al menos quería comentar. Por ahora ya estamos llegando al término, así que quería pedirle ahí a don Patricio si es que puede orar para finalizar, por favor.